¿procrastinación es lo mismo que posponer o postergar? No, posponer en este caso es una conducta habitual que nosotros tenemos y la procrastinación implica ya una conciencia explícita de que eso que estás dejando atrás puede causar un perjuicio o una especie de daño o en este caso puede no ser en beneficio para las actividades que estás realizando. ¿Percibes tú una tarea en la cual tienes una baja capacidad de resolución o una percepción de baja capacidad de resolución? Es una tarea difusa y no hay una recompensa inmediata, automáticamente vas a entrar en un proceso de frustración y entonces inmediatamente esa frustración se alimenta con miedo, ese miedo se transforma en flojera y esa flojera se alimenta otra vez con el proceso y entonces empiezas a entrar en un ciclo que es muy difícil de salir. Entonces vas a buscar cualquier otra actividad que te permita hacer esta evitación. Que parecen igual de válidos, así es. Pero lo que estás haciendo es procrastinar. Claro, porque en este caso entonces la evitación va a ser el escape y esta evitación se vuelve un ciclo que se alimenta. Entonces tiende a ser más fuerte la evitación que el compromiso y el conocimiento consciente de esa responsabilidad. Pero la verdad es que es más normal de lo que uno pensaría y todos los que estamos aquí alrededor, todos los que están viendo aquí, procrastinan. ¿Eres de los que siempre pasa las cosas importantes para después? ¿Te la pasas sintiéndote culpable y todo el mundo te critica por eso? Hoy el maestro Ricardo Trujillo nos hablará acerca de la procrastinación. ¿Cuáles son sus bases? ¿De dónde viene? Pero sobre todo, ¿es tan malo como creemos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Ricardo Trujillo es psicoterapeuta y académico en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, donde ha impartido más de 60 cursos curriculares. Además, es un destacado portavoz de la psicología en distintos medios de comunicación y a través de sus múltiples ponencias científico-académicas. Es autor del libro Sobre la vivencia de amor en la posmodernidad y de varios artículos publicados por la UNAM, donde actualmente es consejero técnico de la Facultad de Psicología. Ricardo Trujillo está con nosotros en Lo que mamá no te dijo. Y bien, pues estamos con el maestro Ricardo Trujillo. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro y vaya el tema que vamos a tratar hoy, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo que como que en los últimos 10 años se ha puesto muy de moda esta palabra procrastinación. Procrastinar, es que estoy procrastinando y por eso lo estoy dejando para después. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que estamos utilizando mal la palabra. Entonces me gustaría iniciar este programa definiendo lo que es procrastinación. ¿Procrastinación es lo mismo que posponer o postergar? No, posponer en este caso es una conducta habitual que nosotros tenemos y la procrastinación implica ya una conciencia explícita de que eso que estás dejando atrás puede causar un perjuicio o una especie de daño o en este caso puede no ser en beneficio para las actividades que estás realizando. Posponer me parece que es una actividad que a veces también nosotros establecemos regularmente, pero aquí ya implica una condición de objetivo en la procrastinación y es ya cuando lo podemos diferenciar uno de otro. Sí, claro, podemos posponer a lo mejor alguna junta que sea realmente necesario pasar por otra fecha, pero no nos causa ningún daño, yo creo que al contrario, ¿no? Cuando ya estás consciente que esa posposición va a generar alguna especie de daño, de carga, que deberías de hacerlo, de que más adelante lo vas a tener que hacer, entonces ya estamos hablando de una procrastinación como tal. Y yo creo que también se confunde con la pereza. Estoy procrastinando, qué flojo. ¿Es lo mismo? ¿O cuál es la gran diferencia entre un perezoso y un procrastinador? Aquí habría que irnos directamente a la definición de procrastinación. La procrastinación es el resultado de todo un proceso. Es una situación, toda una serie de factores que se conjugan para que entonces decidas posponer. El ser perezoso, digamos, es un rasgo. Es algo que ya uno trae y que cotidianamente frente a las cosas que se presentan en la vida uno tiende a no realizarlas porque también uno puede elegir éticamente no hacerlas. Entonces ahí hay una gran diferencia porque de un lado es elegido, es una forma ya de ser o de vida, y del otro lado pues no es tanto una elección, sino en la situación en la que te encuentras. Por ejemplo, alguien que no le gusta hacer el aseo, el trabajo doméstico, no quiero barrer. No lo haces porque no te gusta, porque no encuentras una motivación, ninguna recompensa tampoco, ¿no? No, y también la situación a veces te lo permite, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, si de repente, o adolescente, de repente mi mamá me decía, arregla tu cuarto, que no sé qué,
Y yo decía, bueno, lo arreglo para después. Y finalmente ella terminaba de arreglarlo, entonces pues la situación me permitía ser perezoso en ese sentido. Pero si de repente esa falta de arreglo del cuarto me empieza a traer consecuencias, es cuando ya entonces empiezo a activarme. Entonces no es tan sencillo como tal y efectivamente eso distingue el procrastinador de un perezoso. Claro. Y bueno, yo creo que cuando nosotros procrastinamos, que yo creo que todos de mayor o menor medida lo hacemos, hay un como sentimiento de culpa, debería estarlo haciendo, o no voy a dejar este trabajo final para los estudiantes, ¿no? El trabajo final clásico, ¿no? El domingo en la noche lo estamos haciendo, y toda esa semana en lugar de disfrutar esa serie que preferimos ver o esa actividad que preferimos hacer, estamos con el lo tengo que hacer, y todo eso genera malestar y genera culpa. Mi pregunta es, si nos genera tanto malestar y tanta culpa, ¿por qué siempre caemos a la procrastinación? Porque hay que entender lo que es como proceso psicológico. La procrastinación, como te decía, al ser el resultado de un proceso, cuando caemos en ese problema de la culpa es porque generalmente es un ciclo que se empieza a alimentar. Y cuando se empieza a alimentar es muy difícil salir de ahí. Entonces el ciclo es básicamente esto. Percibes tú una tarea en la cual tienes una baja capacidad de resolución o una percepción de baja capacidad de resolución. Es una tarea difusa y no hay una recompensa inmediata, automáticamente vas a entrar en un proceso de frustración y entonces inmediatamente esa frustración se alimenta con miedo, ese miedo se transforma en flojera y esa flojera se alimenta otra vez con el proceso y entonces empiezas a entrar en un ciclo que es muy difícil de salir porque te empieza a dar más miedo, empiezas a sentir más malestar y cada vez que piensas más, aunque sabes que posponerlo te hace mal, al mismo tiempo te estás alimentando con este miedo y esta frustración. Por eso es difícil salir de este ciclo, porque entonces te vas dando cuenta de repente que al no hacer consciente este tipo de procesos, es más fácil que de repente, sin que te des cuenta, de repente digas, hijos, tengo que hacer esta tarea muy importante, tengo que ponerme a trabajar sobre mi tesis. Ay, pero ya me dio hambrita. No voy a trabajar si tengo hambrita porque entonces mi azúcar está baja y no voy a estar concentrado. Entonces vas a buscar cualquier otra actividad que te permita hacer esta habitación. Que parecen igual de válidos, así es. Pero lo que estás haciendo es procrastinar. Claro, porque en este caso entonces la evitación va a ser el escape y esta evitación se vuelve un ciclo que se alimenta. Entonces tiende a ser más fuerte la evitación que el compromiso y el conocimiento consciente de esa responsabilidad. Y también no sé si les pasa cuando, no sé, tenemos que pedirle permiso al jefe o pedir vacaciones, este momento en el que, ay, no, está muy ocupado, mejor luego lo busco, esa es clásica. O le tengo que pedir el aumento porque lo necesito, estoy en una situación en que necesito ese aumento, pero, ay, no, es que está muy estresado porque van a ser su hija y no, mejor después. Estamos procrastinando. Lo que pasa es que lo hacemos además, y es lo chistoso, porque generalmente por mucho que aparece luego en los medios de comunicación, ahorita me di un chance de meterme a redes y poner procrastinación y encuentras toda una serie de cosas ahí alrededor. Entonces todo el mundo empieza a creer a veces que es una forma de patología, que está mal, que ya tengo algo mal en mí, que es una forma de mí. Y bueno, qué bueno porque luego llegan así con nosotros como psicólogos. Pero la verdad es que es más normal de lo que uno pensaría y todos los que estamos aquí alrededor, todos los que están viendo aquí, procrastinan. Porque finalmente en este sentido es una forma de manejar la ansiedad muy común en las sociedades. Ahora, particularmente en las sociedades occidentales, capitalistas, individualistas, tiende a favorecer este sentido negativo de que la procrastinación está dirigida a algo que entonces me va a afectar o me va a hacer daño, pero no todas las culturas se manejan así. ¿En qué otras culturas vemos la procrastinación como algo más positivo? La investigación y la ciencia lo dice muy claro. Cuando hay culturas que son más colectivistas, menos dirigidas a la producción, empieza a aparecer la procrastinación como algo que le llaman procrastinación activa. Es decir, es bueno porque eso permite y favorece conductas creativas o que tú permitas en este caso que de repente te vayas ocupando de actividades secundarias y eso también es bueno para que después te puedas ocupar en la actividad primaria. Entonces los chinos, por ejemplo, no lo consideran como algo negativo, sino como una estrategia de trabajo que es muy necesaria porque evidentemente entienden que mantenerte sobre una actividad y realizarla es también desgastante. Una persona productiva no es una persona que está todo el tiempo activa. Una persona productiva tiene ciclos y los chinos están muy conscientes de ello y por eso entonces asumen la procrastinación no como algo negativo, sino como algo necesario. Algunas empresas de nivel mundial
entendieron eso e incorporaron los descansos como parte de su jornada de trabajo. Y hay espacios que son diseñados, por ejemplo, con una cancha de básquetbol. ¿Por qué? Porque entienden que el proceso creativo no surge nada más de estar constantemente activo, al contrario. Claro. Y bueno, yo creo que en nuestra cultura está un poquito enjuiciada esa parte de que si no estamos haciendo nada, ya estás mal, eres un flojo, no tienes iniciativa, etcétera. Está como muy enjuiciada esa parte aquí en nuestro país, y yo creo que tiene mucho de cierto los chinos, Muchísimo ¿no? de razón. En este sentido, sí, los chinos tienen mucho de razón, pero también es cierto que de repente los mexicanos tenemos una condición muy particular, porque en este sentido, por ejemplo, yo diría que Mafalda, Felipito, el personaje Felipito es el más mexicano de todos, porque te vas a dar cuenta que está mucho este sentido de cuando pega su famoso cartel y dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y dice, y desde mañana mismo empiezo. Ahí es donde justamente vamos a ver, por ejemplo, mi esposa es rusa, y entonces contrasto mucho la cultura rusa con la mexicana, y les choca, tengo pacientes, amigos, amistades y esposa rusa, les choca darles clases a los mexicanos, porque dicen, darles clases a los mexicanos son poco comprometidos. Por ejemplo, ella enseña idiomas, dice, vamos a enseñarles inglés o ruso. Ah, sí, cómo no, ahí luego vemos, sí te pago, o ya vemos después, o vamos trabajando en este caso otro tipo de actividades, o mejor nos relajamos. Lo que encontramos aquí, por ejemplo, es que el mexicano es poco comprometido con ciertas actividades. Entonces hay mucho también de cultural en nosotros que favorece este sentido de evitación. Y se entiende, porque en realidad la cultura mexicana tiende a ser más maníaca. Frente a la responsabilidad o al poder, frente a la amenaza, tiende a querer reírse de ello. Por eso encontramos este sentido de la fiesta frente a la muerte, los albures, reírnos del de arriba, porque ese justamente es una forma de evitar la angustia que nos produce el relacionarnos con ellos. Entonces, la cultura mexicana particularmente es muy especial en procrastinar, y por eso de repente la palabra ahorita a los rusos o a los extranjeros en general les causa mucho problema, porque el ahorita es ahorita. Nosotros en México el ahorita lo vas a hacer ahorita o puede ser nunca. Entonces, por ejemplo, incluso culturalmente la palabra ahorita va implícito a este sentido de la procrastinación. Es correcto. Sí, ahorita, cuando ahorita ya, en 2 semanas, en un mes. Pero no es tanto la procrastinación un mecanismo de defensa, de que hay ese miedo subyacente de que a lo mejor no lo voy a hacer, entonces mejor lo dejo para después porque qué miedo afrontarme con esta situación. Sí, hay autores que lo manejan como una falla en la regulación, en la autorregulación. Entonces se vuelve una estrategia de evitación que si se vuelve, en este caso, digamos, mucho más repetitiva, dominante en tu personalidad, por supuesto que te va a traer problemas, porque de repente es como de repente el adolescente que está en su cuarto y dice, ahorita voy a arreglar esto, ahorita lo voy a arreglar, nunca lo arregla, poco a poco se va a ver saturado de cosas hasta que lo terminen aplastando. Entonces, la procrastinación como una estrategia de afrontamiento de la realidad, pues sí, con el tiempo se puede ver complicado. Y es por eso en este sentido que de repente sí cabe hacer una reflexión muy seria, muy honesta de parte de uno y decir, ¿qué tanto estoy haciendo esto? ¿Qué tanto estoy haciendo el otro? Aunque también está esta otra parte. Si es una situación y si es resultado de un proceso, ¿qué tanto estoy procrastinando porque la situación no es la adecuada? No solamente lo podemos ver desde una cuestión individual. Te doy el ejemplo típico de las tesis. Los alumnos, por ejemplo, tienen una eficiencia terminal terrible con las tesis en la UNAM, y no es problema de ellos que sean malos estudiantes, sino el problema también es que a nivel institucional no les hemos dado ciertas herramientas, más la cuestión cultural, etcétera, etcétera. Y entonces te vas a dar cuenta que es una cuestión sistémica. No se arregla nada más con buen comportamiento o con buenos pensamientos, sino se arregla también modificando la situación en la que te encuentras. Por eso decimos en la universidad, cuando un alumno procrastina, no es su problema. Es el problema también del profesor y de la institución, que no da los apoyos necesarios para que pueda sacar al alumno adelante. ¿Qué tanto tiene que ver la autoestima o el autoconcepto con la procrastinación? Ay, eso de la autoestima, el autoconcepto, cómo se volvieron tan populares, y son conceptos que explican todo, pero uno nunca entiende nada, ¿no? Porque en la verdad... Aplica para todo. Sí, aplica para todo. Pues es que, ¿por qué no comiste? Es que mi autoestima me dice que mi panza, entonces... ¿Y por qué no fuiste y llegar? Ah, no, es que mi autoestima me dice... No. La verdad, habría que cuestionar ya un poquito esto porque se volvió como piedra de toque para explicar todo. Y en ese sentido, yo creería que
No es cierto que la autoestima sea algo que ya traemos, digamos, como una especie de indicador, y entonces lo que tenemos que hacer es subirlo para tener una mejor vida. Hay gente con muy alta autoestima que es bastante molesta, y hay gente con muy baja autoestima que también es muy amable, muy hábil y tiene una vida más o menos adecuada. En este caso, de repente, yo lo que he visto, y bueno, lo que la misma ciencia considera, es que también la autoestima depende de los círculos y los grupos de referencia con los que te manejas. Por ejemplo, para no hacerlo muy largo, El Cisne Negro, en la película de Aronofsky, está Natalie Portman, una mujer increíblemente bella, buena bailadora. En ese ambiente social, como hay tantas mujeres tan perfectas bailando y todo esto, pues por supuesto que se siente mal, porque su grupo de referencia la está constantemente diciendo, no eres buena, no eres buena, no eres buena, y se la cree. Pero si pasamos a Natalie Portman a un ambiente mucho más normal como el nuestro, te vas a dar cuenta que la autoestima de Natalie Portman aumenta porque sus grupos de referencia ya no le van a decir, eres mala bailando, Exacto. eres maravillosa. Entonces, por eso te digo que viene mucho este tipo de cuestiones como los grupos de referencia. El ejemplo muy bueno es en este caso mi esposa, que viene de una cultura rusa donde la belleza es estar totalmente delgada. Entonces viene aquí a México y dice, ¿qué está pasando? Nosotros decimos, al revés, una mujer increíblemente delgada no es bella para nosotros. A nosotros nos gusta otro tipo de belleza y tiene que ver con sus grupos de referencia. Cuando cambia sus grupos de referencia ya puede estar más a gusto. En ese sentido, entonces, la autoestima es una piedra de toque bastante falaz cuando podemos vincular la procrastinación. Y ahí está el problema a veces que encontramos cuando leemos artículos científicos. Creemos que cuando encuentran una correlación, estamos hablando de causalidad. Entonces hay muchos trabajos que te van a decir que están correlacionados, pero eso no quiere decir que la autoestima produce procrastinación o que ser muy procrastinador te produce mala autoestima, sino que van de la mano, pero porque hay otros fenómenos situacionales alrededor. Están ambos en una nube de otros aspectos más que hay que tomar en cuenta. Así es. O sea, entonces no todas las procrastinaciones son iguales. No todas las procrastinaciones, y te vas a dar cuenta que cada paciente es diferente, construye de manera diferente su mundo. Y por eso, pues no puedes agarrar y decirle deja de procrastinar. Si así fuera el problema, no nos necesitaría. Y bastaría que una app se la dijera, deja de procrastinar. Ah, sí, qué bueno, no me había dado cuenta que eso me está haciendo daño. Te vas a dar cuenta que este tipo de enfoques que aparece mucho en los medios de comunicación o en las apps o en las páginas de consejos sencillos y rápidos para dejar de procrastinar, en realidad no tiene ningún efecto, a lo mejor en corto plazo, pero porque la persona le asume una autoridad a esa página, pero a mediano y largo plazo no tiene ningún efecto porque no es un proceso consciente, ni tampoco es algo que se resuelva diciendo, oye, estás procrastinando, ¿no te habías dado cuenta? Ay, sí, no me había dado cuenta. Si fuera así, todos mis alumnos de la Facultad de Psicología estarían titulados. Sí, claro. No, y pues, como bien dices, le damos mucha credibilidad a los videos que vimos publicados y esto no es como en la ropa que unitalla, ¿no? Que una sola talla es para todos. Yo creo que cada persona pues responde a una necesidad distinta y tiene razones distintas detrás de su procrastinación. Y pues este programa se llama Lo que mamá no te dijo. Y lo que mamá nos dijo es que la procrastinación es mala y que no dejes para después lo que puedes hacer hoy y esa serie de frases relacionadas a todo eso. ¿Qué les dirías a las mamás hoy en día que continúen con esa creencia? Ah, bueno, pues mira, que de repente la mamá primero tendría que acordarse que cuando era joven era muy probable que lo hacía y por supuesto este sentido de ponerse en una posición diferente nos da esta intención, por supuesto, de mantener este crecimiento del joven, pero también hay que recordar y ponerse en el lugar del joven en un cierto momento. Eso ayuda bastante, porque de repente eso te va a permitir entonces entender cómo desde su mundo del chico, en el momento que impones esta autoridad, lo que vas a hacer es justamente lo opuesto, porque está en el proceso justamente de separarse del ciclo familiar. Entonces, por eso el chico requiere su propio espacio, sus propias reglas, su propio, incluso hasta dice, mis papás comen carnívoro, yo ahora quiero ser vegetariano, porque es justamente este proceso. Entonces, entendiendo cómo de repente, desde nuestra propia mirada adultocéntrica, no le damos sentido a lo que vive el adolescente, teniendo un poquito de empatía con su mundo, también vamos a poder entender que también está padre eso de repente, de no hacer las cosas por obligación, sino a veces incluso encontrar algo que por gusto. Entonces ahí donde de repente el chico perdió el tiempo, va a encontrar a lo mejor un hobby que le puede ser definitivo para su vida. Entonces de repente tenía que hacer la tarea, pero en lugar de hacer la tarea se puso a jugar con la guitarra
y terminó siendo un gran músico. O a lo mejor le iba a hacer de una manera y después se puso a tocar un instrumento y al encontró un regresar a hacer la sentido. tarea lo hizo mejor porque Así ya es. está más fresco de la mente, etcétera. Yo lo aprendí eso en Odisea Burbujas, una serie de televisión muy antigua, para quien de repente no sepa de qué estoy hablando, que de repente llegaba a Patas Verdes el padrino y decía, ay, mimoso ratón, y no sé qué, y de repente mimoso ratón le preguntaba a Patas Verdes, oye, Patas Verdes, ¿por qué esto? Ay, mimosito, cuando seas grande lo entenderás. Hacía otra cosa y, ay, Patas Verdes, ¿por qué esto? Ay, mimosito, cuando seas grande entenderás. Y la respuesta de Silvia Roche en esos guiones era maravillosa. Oye, mimosito, porque había pintado las paredes, ¿por qué esto? Y dice mimosito genialmente, ay, Patas Verdes, cuando seas pequeño lo entenderás. Entonces esta situación de a veces ponerse del lado de la empatía del adolescente o del niño ayuda bastante también para que la mamá en ese sentido baje un poco su ansiedad y le permita entender que también es parte del proceso de crecimiento buscar qué hacer más allá de tu propia necesidad y actividades. Y a lo mejor en esa parte que le dejaste de espacio libre, encuentra un lugar que no podías tú haberle ofertado. Y que a veces, y hablando, regresando un poco al tipo de procrastinación que tiene detrás esa, bueno, hay que decirlo, baja autoestima, ese miedo de fracaso por temas que puede tener no resueltos, esa persona, no solo adolescente, la verdad es que cualquier persona puede estar atravesando por ello. ¿Cuál es el primer gran paso que deben de dar las personas que constantemente están procrastinando porque tienen ese constante miedo al fracaso? Lo interesante es que, por ejemplo, si uno se va a la literatura y empiezan a hacer encuestas para ver quién tiene miedo al fracaso, te vas a dar cuenta que el 95% de las personas, que el fracaso es parte de la vida, que todos lo sentimos ese miedo, que estamos constantemente, y más por las demandas que ahorita actualmente la sociedad nos solicita, como que uno pega su título de licenciado en psicología para de repente decirte ya no te basta, ahora necesitas el otro, el de maestría, y luego el de doctorado, y luego el postdoctorado. Entonces estas demandas de la sociedad favorecen mucho esto, pero aún así, logrando, hay gente que se siente terriblemente fracasada. Entonces ahí hay una lectura muy interesante de Pablo Fernández que decía, la inteligencia, realmente una persona inteligente es una persona que logra mucho. Si yo de repente logré 2 doctorados y por eso me creé un infarto, pues entonces estoy medio tonto. Entonces quiere decir en este sentido que habría que hacer conciencia primero que este miedo al fracaso es muy normal y muy natural en todos nosotros. Si tú lo sientes y está constantemente atemperando tu vida, primera recomendación, busca apoyo en tu núcleo familiar, que es generalmente el primer sistema de soporte. Si el núcleo familiar no es suficiente, o a veces es al contrario, porque puede ser en contra, busca apoyo en tu comunidad. Si el núcleo de comunidad tampoco es suficiente, ahora sí, busca apoyo a nivel profesional o institucional. Ese digamos que debería ser el círculo que te permita tomar las decisiones para que veas y tú sientas, tú mismo evalúa. Si no estás en la capacidad, si de repente sientes que estas problemáticas o esta sensación va más allá de ti y te abruma, entonces sí es necesario que vayas siguiendo este ciclo. Pero si no, si eres capaz de entender que esto es perfectamente normal en todos nosotros, adelante y sigamos con nuestras vidas, que en realidad esto del éxito y del fracaso es bastante relativo y por otro lado es muy normal en todos nosotros. Yo pienso que ambos son grandes maestros, pero yo pienso que aprendemos mucho más de los fracasos que de los triunfos. Así es, y eso está demostrado en la literatura y en la historia. Cómo en este sentido entonces justamente de esas tantas veces que te dijeron no, permitiste forjar una identidad que no lo hubieras forjado igualmente si, por ejemplo, tú siempre te hubieran dicho que sí. Entonces yo, por ejemplo, para decirlo de una manera muy personal, yo fui bulleado en la secundaria y entonces de repente dices, hijo, qué malo, es que te fue muy mal y no sé qué, pero gracias a esa experiencia adquieres cierta sensibilidad frente al otro, frente al débil, que de repente dices, la siguiente vez que vea a alguien en una misma situación, pues yo voy a estar ahí para defenderlo. Entonces, este tipo de situaciones en realidad, cuando se ven en un lente negativo, en realidad no nos permiten mostrar cómo son parte del crecimiento y gracias a todas esas experiencias negativas, vas formando también una personalidad. Entonces, definitivamente, pues todos estos aspectos, pues los debemos tomar en cuenta para, si vamos a procrastinar, pues hay que usarlo como trampolín, no como un diván. Sí, y intentar en este sentido reflexionar que si en este caso estás procrastinando, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué situación estás metido? ¿Qué puedes hacer para cambiarte? No a ti, sino después la situación.
y ya después verás en ti mismo, pero también es cierto que de repente se puede volver una estrategia de resistencia. Entonces, procrastinemos, es muy saludable también a veces. De vez en cuando. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión de Lo que Mamá No Te Dijo. Platícanos talleres, conferencias, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? Cuéntenos. Pues muy sencillo, ahí en YouTube o en Facebook pueden buscarme por Ricardo Trujillo Correa. Obviamente mi ámbito es más como académico que comercial, pero evidentemente pues ahí pueden encontrar videos, ahí pueden encontrar referencias, pueden tener algún contacto por si necesitan cierta asesoría o apoyo terapéutico y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en este canal de YouTube. Los invito a que se suscriban y no se pierdan la siguiente emisión de Lo que Mamá No Te Dijo. Cuídense mucho, hasta la próxima.